No hay otra forma más exacta. Dios lo ha pensado así, de alimentar a los creyentes a través de su palabra. No son nuestros sentimientos, nuestras experiencias en la vida. O sea, todo eso sirve, sí, Dios las usa para, en su providencia, llevarnos a Él, pero esencialmente lo que alimenta al creyente para crecimiento en su vida espiritual es su palabra, no es otra cosa. O sea, no espere que de repente se aparezca un ángel y le traiga, como hacía, ¿no?, en el Antiguo Testamento, pan y lo alimente de esa manera espiritualmente. La palabra de Dios es la que ayuda a eso y por eso la predicamos todos los domingos de manera sistemática. Creemos fielmente en que es la palabra de Dios la que edifica su iglesia, no de otra forma. Así que, mis hermanos, estamos terminando Primera de Timoteo. Preciosa esta carta y la forma en que Pablo termina es tremendo. Yo me estuve y le compartí a algunos hermanos esta semana con este pasaje. Me ayudó en lo personal. Y es muy importante, en primera instancia, que la palabra de Dios afecte a mi vida. Pues si no, no puedo darle a usted, traerle algo que no me afectó. No sé si se entiende. De hecho, el Evangelio, si no afectó a su vida, es muy difícil que lo comparta. Es muy difícil. Si la teología no afectó su vida de manera práctica, es muy difícil que usted pueda compartirlo con libertad y con el gozo que representa, ¿no?, que caracteriza a los cristianos. Por eso este pasaje es mi deseo que pueda realmente ser de ánimo y de bendición, como lo fue para mi vida. Así que vamos a leer dos versículos que ya hemos leído el domingo pasado, pero que nos sirven de alguna manera de puente para lo que Pablo sigue diciendo. Capítulo 6 de Primera de Timoteo, versículo 13, y luego vamos a orar. Dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Nuestro Dios, pedimos por favor tu ayuda, que tu Espíritu Santo esté guiándonos a través de este pasaje para asombrarnos junto con Pablo, junto con Timoteo, asombrarnos de este gran Dios al que venimos a rendirle culto. Tú eres nuestro Dios y por medio de Cristo hoy podemos hablarte, podemos cantarte, podemos leer tu palabra, podemos llamarnos hermanos. Entre nosotros la iglesia existe por causa de Cristo y Cristo ha sido enviado por ti, nuestro Dios, para dar salvación y para que hoy sea el Señor de nuestras vidas. Te damos muchas gracias por Jesucristo y gracias por tu palabra, que podemos en libertad abrirla y poder reflexionar juntos en ella. Señor, rogamos por favor que tu Espíritu Santo la use para santificarnos. Y Padre, si hay corazones aquí que aún te rechazan, que aún están endurecidos contra ti, Padre, ablándalos. Ablándalos. Ten misericordia, que ellos puedan darse cuenta de su condición delante de ti, Señor, y puedan ir en arrepentimiento a la cruz, Padre. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, usted sabe, cada tanto me gusta comenzar alguna de las predicaciones con alguna pregunta. Son buenas las preguntas, hacen bien, hacen como pensar.
Por lo menos a mí me ayuda. Me ayuda a mí y espero que le ayude a usted también en pensar en cuestiones fundamentales acerca de nuestra fe. Normalmente preguntamos, por ejemplo, ¿qué es el Evangelio? ¿Usted sabe qué es el Evangelio? Bueno, no lo vamos a responder porque es muy amplio y no es el tema. Bueno, de alguna manera sí. ¿Quién es Jesucristo? Cantamos acerca de la obra de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué significa que siendo el Hijo de Dios vino a vivir una vida justa y que haya sido muerto y que haya resucitado el tercer día? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Puede responder a eso? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Y cómo afecta el pecado a mi vida? Es otra pregunta. No se preocupe, no la vamos a responder a todas. Pero espero que sean preguntas que le ayuden a pensar. ¿Qué es el cielo? ¿Y qué es el infierno? ¿Qué es? ¿Y cómo lo respondería? Si usted es creyente, ¿usted sabe lo que es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es el propósito de Dios para con la iglesia? ¿Para qué Dios salvó pecadores? ¿Para qué estamos en este mundo? Y así podríamos pensar un montón de preguntas que espero que usted pueda responder bíblicamente. Usted se pueda ir a su casa, pensar en estas cosas, responderlas bíblicamente. De hecho, hace mucho, en el siglo XVI, ahí en la época de la Reforma Protestante, se empezaron a producir una serie de materiales, una serie de recursos que eran muy buenos, que a la iglesia le servía justamente para hacer esta serie de preguntas. Preguntas doctrinales que ayudaban a los asistentes en las iglesias a memorizar cosas fundamentales de su fe. De hecho, cada domingo iban y tomaban una de esas preguntas, las repetían todos y todos afirmaban las verdades que creían. Y así surgieron, con el fin de consolidar la fe de los creyentes, con el fin de instruir a los creyentes, surgieron los famosos catecismos. Que el catecismo no es solamente algo, no se asuste, no es algo del catolicismo. El catecismo en los creyentes evangélicos también existieron y así surgió el catecismo mayor y menor de Martín Lutero. La Academia de Ginebra también produjo un catecismo. La Academia de Ginebra fue la que fundó Juan Calvino. El catecismo de Heidelberg, el catecismo mayor y menor de Westminster. Todos materiales que si usted lo busca por internet son preciosos porque instruyen al creyente en preguntas y respuestas acerca de nuestra fe. La verdad de la palabra de Dios necesita calar en nuestros corazones, mis hermanos. Y estas preguntas justamente apuntan a eso. Y pensando frente a este pasaje, se me vino esta pregunta, que es el título de nuestra predicación de hoy. ¿Qué viene a su mente cuando piensa en Dios? Cuando piensa en Dios, ¿qué viene a su mente? El domingo pasado incluso nos preguntábamos cómo estoy viviendo delante de Dios, ¿se acuerdan? Y dijimos el domingo pasado que un hombre de Dios huye de manera activa, huye del pecado y sigue las virtudes que se mencionan ahí en versículo 11. Un hombre de Dios pelea la buena batalla de la fe con esta perspectiva eterna, cuando dice echa mano de la vida eterna, pensando en esto, cómo vivo delante de Dios. Y esto lo lleva a ser fiel al hombre de Dios en obediencia al Señor. Son palabras que para Pablo son serias, son palabras serias, pero a la vez de ánimo para su hijo en la fe, para su hijo Timoteo, que va a tener que fortalecer su carácter frente a los desafíos del ministerio. Recuerda que Timoteo fue dejado en estas iglesias para corregir errores, para enfrentarse a serias dificultades, para ordenar la iglesia, para saber cómo conducirse en la iglesia, que dice ahí en capítulo 3, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces Timoteo tiene que ser animado por Pablo
Un ánimo que siempre, fíjese, va acompañado de esta perseverancia y de esta acción que el creyente tiene, que no es una perseverancia pasiva, sino que el creyente actúa. Y esa perseverancia necesita la motivación correcta que va a dirigir la vida del creyente. ¿Cuál es la motivación correcta? Bueno, ahí está, lo último que va Pablo a decirle: el carácter de Dios, los atributos de Dios, el Dios que adoramos, que venimos a cantar, el Dios que servimos como creyentes. Ese es el único y gran motivador para el creyente. Dios mismo. Si Dios mismo no es la motivación para el creyente en la vida cotidiana, no hay otro motivador más grande. No hay otro motivador más grande. Por eso esta carta, si se fijó, comienza y termina con una doxología, que es una alabanza a Dios. En capítulo 1, fíjese, versículo 17, parece que Pablo no se aguanta y le dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Capítulo 1, versículo 17. Y al final, lo que hemos leído, Pablo de vuelta explota y dice: este es nuestro Dios. Este es el Dios que de tapa a tapa, Timoteo, venimos a adorar. O sea, todo lo que te escribí en el medio, todo lo que te escribí acerca de los falsos maestros, acerca de ordenar a pastores, acerca de ordenar diáconos, acerca de cómo las mujeres se tienen que manejar en la iglesia, acerca de cómo los hombres se tienen que manejar en la iglesia, acerca de cómo se tienen que manejar en el trabajo, todo lo que está en el medio y todo lo que parece súper práctico, de nada sirve si de tapa a tapa yo ignoro a Dios. ¿Se da cuenta? Usted puede tener todo el conocimiento y la puede tener súper clara con las cuestiones prácticas de cómo mi fe se aplica a mi vida práctica. Pero si usted ignora a Dios, usted se está convirtiendo en su propio Dios. Usted es su propio Dios. ¿Se da cuenta? Por eso Pablo acá le dice: te mando delante de Dios. Te mando delante de Dios porque delante de Dios vivimos. Te mando delante de Dios porque este es el Dios que ordena todas las cosas. Te mando delante de Dios. Este es el gran agente motivador para el creyente. Este himno de alabanza al Señor. Pablo termina conectando, fíjese, una serie de atributos de Dios para no olvidar quién es el Dios al que servimos. Si usted olvida quién es el Dios al que usted sirve, está en un gravísimo problema, porque está olvidando el centro de nuestra fe, que es Dios mismo. ¿Se da cuenta? Por eso los cristianos encontramos en Dios la verdadera motivación para servirle y serle fiel. Esa es la idea del pasaje. Los cristianos encontramos en Dios la verdadera motivación para servirle y serle fiel. ¿Qué otra motivación más grande? Si usted encuentra otra motivación más grande, bueno, después de que terminemos charlamos, pero no lo hay. Es de tremendo ánimo recordarnos quién es Dios y pensar quién es Dios. En primer lugar, pensemos en el poder y la invencibilidad de Dios. Dios es invencible. Pensemos en eso. Versículos 13 y 14. Leemos versículo 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión de fe ante Poncio Pilato. Pablo quiere enfatizar acá, fíjese, que el mandato es solemne y es delante de Dios. Esto es solemne. Estamos delante del que va a juzgar su lealtad de su mandato. O sea, Dios ha dado un mandato, Dios es el que va a juzgar la lealtad. No va a ser Pablo, no va a ser ningún pastor, no va a ser ninguna iglesia local. El día final, el que va a juzgar la lealtad de los cristianos va a ser Dios mismo, delante de Dios. Y agrega que Dios es el que da vida a todas las cosas, indicándonos el atributo de poder de Dios. Este es el poder de Dios, el creador de todo. Dios es quien sostiene toda clase de vida. De hecho, Él es
la fuente de la vida. ¿Recuerda? En Génesis. Sí, hizo al hombre del polvo de la tierra, pero Él sopló aliento de vida. Él es la fuente de toda la vida. Dios es quien protege a su pueblo. A lo largo de las Escrituras vemos que el dador de la vida es el que protege a su pueblo también. Así lo hace. Pero sobre todas las cosas, Dios en su poder es el único que puede levantar de la muerte a la vida. Dios es el único que puede hacer eso. Por eso creemos que la salvación es del Señor, porque estos muertos espirituales necesitan de este poder único de parte de Dios. Y creemos que por su poder Dios nos sostiene. ¿Sí? ¿Acaso usted piensa, su vida está en riesgo por causa de su fe? No, cierto que no. No vivimos en un contexto de persecución. No está siendo usted perseguido de manera concreta por causa de su fe. Tenemos que ser honestos. Pero si aún así fuere, Dios guarda nuestras vidas. Porque no podemos temer si servimos a uno que sostiene y guarda nuestras vidas. No podemos temer a nada. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de si pensamos en el poder de Dios, decimos, ¿a qué va a tener miedo? ¿A qué le va a tener miedo? ¿A un gobierno? No sé, a la oposición en su trabajo? ¿A qué le tiene miedo? Piénselo. Dios es el Todopoderoso, lo cantamos muchas veces. Jesús mismo dijo en Mateo 10, Mateo capítulo 10 dijo que los creyentes, los discípulos de Jesús, son guardados, incluso valen más que los pájaros, dice. Usa esta imagen en Mateo 10, habló de la persecución venidera. Va a haber persecución, eso no lo descarte, va a haber persecución, pero versículo 26 dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis, acá está, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ese es Dios, ese es nuestro Dios, el dador de la vida, pero también el que quita la vida. Dios tiene determinado, usted lo sabía, Dios tiene determinada la vida de cada uno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Bueno, no voy a decir nada sobre eso. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Jesucristo es el ejemplo de alguien que no negó al Padre delante de los hombres. Y lo dice ahí Timoteo. Él fue el que delante de Poncio Pilato dio testimonio de quién era Dios. De hecho le dijo, recuerda, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis discípulos me defenderían, Dios mandaría ángeles. Mi reino no es de este mundo. Jesucristo sabía que Dios le iba a levantar de los muertos, porque Dios es el que da vida a todas las cosas. Dios es digno de ser temido. Por eso nos habla también de que no solamente tiene poder, sino que Dios es invencible, porque podríamos decir, bueno, alguien tiene poder, pero no siempre creemos que es invencible. De hecho, cada vez más, por ejemplo, a mí me llama la atención cómo Marvel, ¿usted vio las películas de Marvel? No, algunos no. Bueno, algunas están buenas, otras no. Pero nos han hecho, es como que han reducido, ¿no?, el tema de los héroes. Es como que los han humanizado de tal forma que antes creíamos que eran
invencibles. Bueno, ahora vemos las películas de Marvel y decimos en cualquier momento los liquidan a esto. En cualquier momento viene uno más grosso y lo liquida. Y así también en la vida cotidiana el mundo tiene criterios para creer en el poder, ¿no? Creen que son invencibles porque tienen influencia, o porque tienen dinero, o porque tienen contactos. Pero después cuando desaparecen esas cosas no sirven para nada, ¿no? De hecho, las redes sociales creo que es un generador falso de poder. Creemos que cuantos más contactos tenemos más poder. O cuantos más likes tenemos más poder. Mirá, soy súper popular. Pero no, es toda una mentira. Es una bananada, no es nada de eso. No somos ni invencibles ni tenemos poder. Pero los cristianos a lo largo de las Escrituras somos exhortados a confiar en Dios, quien tiene todo el poder y es invencible. Es invencible. De hecho, entendemos por esto que el plan de Dios en la historia va a culminar con la aparición de Jesucristo. Y eso habla de la invencibilidad de Dios. Algunos se han quedado con el Cristo en la cruz, pero Cristo no quedó en la cruz, ¿sabe? Cristo resucitó al tercer día. Y no solo eso, algo que muchas veces se nos pasa de largo, Él ascendió a los cielos. Y eso significa que está entronizado, está glorificado al lado del Padre. ¿Y sabe qué? Está sentado, un día se va a levantar de su trono y va a volver por su pueblo, por la iglesia. Entonces, es invencible, nuestro Dios es invencible. Cuando venga a juzgar, cuando venga a establecer su reino, esa va a ser la reivindicación de Cristo y la reivindicación de su pueblo. Eso es tremendo. Mientras el mundo hoy se burla de los cristianos, Dios dice no. Dios dice no, esto no terminó. Y el verdadero creyente es motivado por esta verdad. El verdadero creyente se ve animado por esta perspectiva eterna. Fíjese en Colosenses capítulo 3, pasaje conocido, Colosenses 3, en versículo 1, Pablo le escribe a la iglesia de Colosas y le dice, si pues, condicional, si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, si son creyentes, ¿no? Si el Dios que da vida a todas las cosas les ha dado vida y los ha resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, o sea, la vida del creyente es Cristo, ¿se da cuenta? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, cuando Cristo vuelva, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, en gloria. Esa es la esperanza del creyente, y como dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Vamos a hacer otra cosa cuando Cristo vuelva, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él vuelva, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tremendo. Esa es la esperanza. El mundo hoy se burla de los creyentes. Piensan que no, estos son unos retrógrados que no saben nada. Son poco sofisticados, son muy simplistas. Y por eso muchas veces muchos cristianos necesitan mezclar su fe con cosas sofisticadas. No, el mundo hoy se burla y desconoce quiénes son los creyentes. Pero un día, mi hermano, un día lo van a saber. Un día lo van a saber. Y mientras tanto, los cristianos sostienen esta verdad. Los cristianos se aferran a esta verdad. Soportan las pruebas. Soportan las luchas. Soportan las luchas por el hecho de que son cristianos en este mundo. Como dice Primera de Pedro, ahí nomás de Juan, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis
¿En qué se alegran los creyentes? En el Evangelio, en lo que han creído. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, cuando Cristo vuelva. El mundo se va a burlar, pero el creyente se aferra a esta esperanza. Dios el Padre, dice ahí Timoteo, a su tiempo mostrará. A su tiempo mostrará. Los creyentes no tenemos que ponernos a jugar, ¿no? Como han hecho muchos en la historia. Lamentablemente se han puesto a sacar cuentas o a jugar con fechas. Y bueno, y Cristo va a volver. Y así han surgido muchas sectas. Usted lo sabía, los adventistas, por ejemplo, o los testigos de Jehová son las dos más conocidas. Pero muchas sectas jugando con esto de las fechas o con señales. Mucha gente que en esta época también con Israel dicen, bueno, no, está pasando esto, entonces esto es una señal de que no, nadie lo sabe, está en la potestad del Padre, no se tienen que preocupar por eso. Dios el Padre a su tiempo mostrará, y esto debería llevarnos no solo a confiar en el poder y la invencibilidad de Dios, sino también motivarnos al servicio en donde el Señor a usted lo haya puesto. ¿Dónde lo ha puesto el Señor a usted? Sirva al Señor de manera fiel. Tenga paciencia, el Señor vuelve. Sea motivado por esta perspectiva eterna. Tenga cuidado, mi hermano, por favor, de pensar que el servicio al Señor está limitado por una actividad formal en la iglesia. Hay mucha gente que piensa eso. Yo sirvo al Señor. Ah, sí, ¿qué ministerio? Y no, ya. ¿Qué ministerio tenés? No. Usted sirve al Señor porque usted cuando Cristo lo salvó, empezó a ser un siervo del Señor. Entonces sirve en todos lados. En todos lados. Usted sirve a Dios cuando está con su familia, en su matrimonio, con sus hijos, en su trabajo, en el colegio. Los chicos, si son creyentes, si han creído, si han confiado, si se han arrepentido y han confiado en Jesucristo, sepan que son siervos del Señor ahí en el colegio. Ahí en el colegio lo son. En los pasatiempos, cuando vamos a jugar al fútbol, somos siervos del Señor también. Es difícil a veces en esos contextos, ¿no? Pero ahí también, cuando tomamos mate en el río, cuando salimos en bici, cuando salimos a correr, o cuando usted maneja su auto también, ahí también es un siervo del Señor. Difícil, ¿no? Hay mucha gente que parece súper incrédulo cuando agarra el volante. No, ahí también somos siervos del Señor. Aunque nos cueste. Y si pecamos, por favor, vayamos en arrepentimiento al Señor si estamos en el volante y no parecemos creyentes. Timoteo debe entender que el encargo de guardar el mandamiento, que se lo dice ahí, es una obligación para él y para todos los cristianos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo regrese. Es decir, mientras dure la era cristiana, tenemos que ser fieles al Señor y a su palabra. Con esta determinación, con esta integridad, como dice ahí, sin mancha o sin mácula, ni reprensión. O sea, nadie tiene que tener reproche contra nosotros, y además, en el momento de su regreso, los cristianos van a tener que rendir cuentas ante Cristo. ¿Cómo? Pues muchas veces no pensamos en eso. Claro, los creyentes también vamos a tener que rendir cuentas ante el Señor. No es que solamente pensamos, bueno, el Señor vuelve y ya. No, vamos a tener que rendir cuentas. El Señor va de manera personal. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con el talento que te di? Como dice la parábola, ¿no? Vamos a ser salvos, no es que vamos a ser examinados para perder la salvación. No, nada de eso. El creyente ya tiene segura la salvación. Pero sí hay recompensas, por supuesto, y lo dice la Biblia. Y el creyente de esa manera sirve al Señor con fidelidad. Es responsabilidad, y esto motiva el poder de Dios, la invencibilidad de Dios. Y fíjese ahora, versículo 15,
Pensemos, en segundo lugar, en la bienaventuranza y la soberanía de Dios. Versículo 15. Acá comienza la doxología. Pablo dijo, a manera de estímulo, la cual a su tiempo mostrará. Es decir, Dios controla y determina el momento en que va a regresar el Señor Jesucristo. Va a volver victorioso para establecer su reino y luego la lucha va a terminar, mi hermano, para siempre. Para siempre, eso va a terminar. Pero lo segundo que menciona el versículo 15, ahí en la segunda parte, y es interesante porque habla de Dios como el bienaventurado. Y antes de explicar esta palabra, tenemos que decir que Dios no es condicionado por nuestra obediencia. De ninguna manera. Dios no es condicionado por nuestra obediencia. La obediencia sí es evidencia de la fidelidad de uno. Pero nadie tiene que pensar que la obediencia es un medio para salvarse. Usted no se salva si es obediente a Dios. Es al revés. Si usted ya es salvo por el Señor, va a ser obediente. Eso es al revés. La obediencia que busca algo a cambio, ¿sabe lo que es? Y eso quizás le puede servir para la enseñanza a sus hijos, cuando obedecen para buscar algo a cambio. Lo hemos hecho también nosotros, cuando éramos chicos, ¿no? Si haces esto, la obediencia... Bueno, eso es orgullo. Eso es alimentar el orgullo de la persona. Pues me puedo ganar las cosas por mi obediencia. Y creemos que también la salvación la podemos ganar por obediencia. Generamos el monstruo del legalismo, lo tenemos ahí, en recompensas por obediencia. Pero en realidad el que es salvo obedece por amor al Señor. Y eso no es legalismo. Aquel que con su orgullo y con su legalismo quieren ganar el favor de Dios, lo hacen a Dios pequeño. Eso es lo que pasa. Porque piensan que lo tienen a merced de Él, a Dios. Y Dios es pequeño. Pero Dios no quiere eso. Y no lo condicionamos. Por eso dice que Él es el bienaventurado. En capítulo 1, versículo 11 dice que es el bendito Dios. Y es la misma palabra. Dios es compasivo, Dios es misericordioso, Dios sabe lo que está haciendo, pero además, y escuche esto, porque puede sonar medio raro, pero Dios está satisfecho en sí mismo. Él es feliz en sí mismo y no necesita de sus buenas obras. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta por qué es orgullo y legalismo pretender acercarnos a un Dios que está completamente feliz en sí mismo y decirle, no, pero te falta esto, mi Dios, para ser más feliz, mis buenas obras? Es ridículo presentarse delante de Dios de esa manera. Por eso es el bienaventurado. Es feliz en sí mismo. Para nosotros, muy diferente. Nosotros no somos bienaventurados de la manera que Dios es bienaventurado. ¿Usted sabe si hay garantías de que en su vida todo le va a salir bien? No. Nadie tiene esa garantía. Y por eso nuestro sentido de felicidad es tan volátil. Enseguida, cualquier cosita, estamos condicionados. Y no somos felices como Dios es feliz en sí mismo. Pero la garantía para el creyente, y esto es precioso, es que Dios es el bienaventurado. Entonces, en esa felicidad yo me siento seguro, porque Dios no necesita nada de mí, pero Dios es sobreabundante en generar esta bienaventuranza en sus hijos. Dios es feliz en sí mismo. La garantía acá es Dios mismo. Por eso dijimos que sobre todo encontramos en Dios la verdadera motivación para servirle y serle fiel. ¿Qué lo motiva a usted? La fidelidad a Dios. ¿Qué es lo que lo motiva? Si no es Dios. Por eso, como vimos en capítulo 6, al principio, en versículos 6 al 8, el creyente está contento en Dios. Dios es suficiente. ¿Dios es suficiente para usted? ¿O necesita algo más? Bueno, eso va a marcar su teología práctica, cómo en su vida se va a mover. Si usted está feliz en Dios y en todo lo que en Cristo tenemos.
Como vemos acá, la revelación de Dios mismo en su palabra nos lleva entonces a la reverencia a Dios. Por eso mi pregunta, hermano, ¿qué viene a su mente cuando piensa en Dios? ¿Qué viene a su mente? Considere esto. Dios es la fuente de felicidad absoluta para el creyente. Es la fuente absoluta por parte del creyente, entonces la respuesta natural es esta reverencia y es este temor de Dios. Si este Dios que es todopoderoso, que es invencible, que es el bienaventurado, yo le temo a Él, se da cuenta que todo lo demás y mi temor al hombre desaparecen. Desaparecen porque tengo que meditar todos los días en esto. Tengo que pensar en esto. De hecho recuerdan Proverbios, ¿no? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. El temor de Dios. Por eso la falta de sabiduría, que es lo contrario, demuestra una falta de temor de Dios. Cuando no nos manejamos con sabiduría es porque nos hemos manejado con temor a otras cosas y no a Dios. La infelicidad en nuestra vida, la frustración, la ansiedad, son evidencias de que nos estamos mirando el ombligo y no estamos mirando a Dios. A unos les hace más fácil mirar el ombligo. Pero pasa eso, nos frustramos en nuestra vida porque nos estamos mirando a nosotros y no estamos pensando en Dios. No estamos pensando en Dios. Creemos que creemos en Dios, pero no estamos pensando en Él bíblicamente. No vamos a las Escrituras. No vamos. Porque nos creemos a nosotros mismos. Eso le pasó a Israel en el Sinaí, ¿se acuerda? Éxodo 32, léanlo en su casa. Tremenda la escena. Israel Dios los había liberado de Egipto. Llegan al monte Sinaí. Moisés es llamado por Dios en el monte para recibir la ley. Tremendo, una escena triste también, pues es una escena triste. Porque pasaron como 40 días y Moisés no aparecía. Ya el pueblo empezó a ponerse mal. ¿Y dónde está Moisés? ¿Qué pasa? Vimos la nube, vimos todo esto, ¿qué pasa? ¿Recuerda qué pasó después? Fueron a Aarón. Le dijeron a Aarón, tu hermano, no sé, no aparece. Hagamos algo para animar a la gente y para servir a Dios. Armemos un ministerio de algo. Adoremos a Dios. ¿Qué hicieron? Juntaron el oro. Traigan el oro, dijo Aarón. Aarón después hizo el que no, yo no tuve nada que ver, pero Aarón también estaba. Traigan el oro, hagamos algo. Un becerro de oro. Y se armó ahí. Bueno, Dios le tuvo que decir a Moisés, encárgate de esto, bajá, porque el pueblo se ha desbandado, se ha ido a cualquier lado. La falta de satisfacción en Dios, la falta de contentamiento en Dios. Muchas veces eso hacemos nosotros, ¿no? No nos tenemos que escandalizar de Israel. Eso hacemos nosotros. Perdemos el contentamiento, perdemos la satisfacción, perdemos a Dios tal como se revela en las Escrituras y eso nos lleva a formarnos becerros de oro. Becerros de oro. Becerros de oro que incluso nos llevan a pensar de que estamos sirviendo a Dios. No, yo estoy sirviendo a Dios con mi becerro de oro. Piense en cualquier cosa. Su familia se puede convertir en un becerro de oro. Su trabajo, todos los lugares que dijimos antes que servimos a Dios, se pueden convertir en becerros de oro si olvidamos quién es Dios y lo que demanda de nosotros. Por eso nuestra felicidad está condicionada por muchas cosas, pero la absoluta felicidad está solo en Dios, porque Dios no necesita nada. Dios no necesita nada. Entonces, cuando pienso en la felicidad de Dios, en esta satisfacción que tiene en sí mismo y que todo está bajo su control, eso condiciona, se da cuenta, mi teología en la vida. Cómo se traduce mi teología en mi diario vivir. Eso motiva. Por eso Dios también es el solo soberano, dice.
es el potentado, el solo soberano. La felicidad de Dios implica esto en su soberanía. Si Dios es feliz en sí mismo, no necesita nada, está satisfecho en sí mismo. Dios no necesita nada, entonces, y todo está bajo su control. Esto es, Dios es soberano. Lo cantamos muchas veces. Dios es perfecto en esta felicidad y en esta soberanía. Déjeme leerle como el profeta Isaías, no lo busque, bueno, quizá lo encontraste que yo. Isaías 40, versículo 25. Sí, versículo 25 dice: ¿a qué pues me haréis semejantes o me compararéis? ¿A qué? ¿A qué podés comparar a Dios? A nada. Imposible de comparar. Así dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? Escucha lo que dice Israel, ¿no? Mi camino está escondido de Jehová. O sea, no, Dios no se entera de mi vida. No es así. O de mi Dios pasó mi juicio. O sea, me las mandé y no me pasó nada. Bueno, eso está diciendo Israel. De Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? Vuelve el profeta. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermoso, ¿viste? Siempre usan este último versículo. Amén. Dicen, ¿Pero qué está diciendo Isaías? Está diciendo que los que esperan en Jehová, ¿sabe lo que está diciendo Isaías? Los que esperan en Jehová, confían en Jehová, están satisfechos en Jehová, van a perseverar. Eso está diciendo. No se cansarán, son imágenes para decir van a perseverar. Porque su confianza, su fundamento está puesto en Dios mismo. En Dios mismo. No ignoran esto. De hecho, más adelante, 43, Isaías 43, 11 dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Clarito. Fuera de Dios no hay quien salve. Versículo 13: aún antes de que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Lo que hace Dios, ¿quién lo va a estorbar? Nadie, porque Dios es el solo soberano, como dice Pablo acá en 1 Timoteo. Entonces mi pregunta, hermano, ¿cómo la teología, todo lo que conoce acerca de Dios, eso es la teología, afecta su vida cotidiana? Todo lo que conoce de Dios, ¿cómo afecta su vida? La soberanía de Dios es, sin duda, o por lo menos creo que es una de las doctrinas más alentadoras, ¿no? Más alentadoras para el creyente. Es tremendo esto. Por eso estudiarla, comprenderla, meditar en este atributo de Dios constantemente, no un día, no, constantemente, lo va a ayudar, mi hermano, a, por ejemplo, quitar la ansiedad. Si Dios tiene el control de todas las cosas, Dios es soberano, la ansiedad, la preocupación pecaminosa va a desaparecer, porque usted va a confiar. ¿Le va a costar? Claro que sí, pero va a confiar en este Dios que tiene el control de todas las cosas. Usted no controla nada. Usted piensa que controla su vida y ni su vida. Usted no sabe si sale de esa puerta y el Señor le apaga su vida. Usted no lo sabe. O usted no sabe que va a regresar el Señor en cualquier momento. Usted no lo sabe. No tiene el control. No se haga el Dios. No se crea la mentira de Satanás de que es como Dios. No es como Dios usted. Ni yo, ni nadie. Dios está al control y por eso no hay necesidad de preocuparse. No tenga. Si tiene preocupaciones, evalúelas a la luz de esta verdad, de que Dios es soberano.
deje de ser, y esto me lo digo a mí mismo también, deje de ser condescendiente. Muchas veces nos victimizamos delante de Dios. No, pero Señor, mirá mis circunstancias. No, si Él es soberano, es decir, Él es soberano, entonces la circunstancia que usted está viviendo en este momento es algo que Dios ha preparado. A Dios no se le quemaron los papeles, no dijo, uy, pobrecito, fulanito, se me escapó, perdón, y Dios tiene que achicarse a su voluntad. No, Dios es soberano. Tampoco tiene que forzar las cosas para lograr sus metas. ¿Está haciendo eso? ¿Está forzando las cosas para lograr sus sueños o sus metas? Si Dios es soberano, Dios sabe y Dios puede. El cristiano sabe que las cosas no se logran ni tampoco dependen del ingenio de uno. De ninguna manera. Ni de mi sabiduría, ni de mi talento. Tenemos que descansar en Dios, tenemos que esperar en Él, como dijo Isaías, los que esperan en Jehová. El creyente entiende sus limitaciones, pero las entiende en serio, no como muchas veces decimos, no, sí, yo soy limitado. Y es una falsa humildad. Usamos esa frase, no, yo soy súper limitado. Pero es falsa humildad. Usted tiene que creer realmente que usted es limitado. Delante de Dios, usted es limitado. Pero eso no lo va a llevar a estancarse, sino que lo va a llevar a actuar conforme a eso. Si Dios es el único y sabio Dios, ¿por qué constantemente acudo a otras cosas? ¿Por qué no acudo a Dios? ¿Por qué acudo a otras fuentes que no son Dios para resolver mi vida? ¿Por qué lo primero que hago es tratar de resolver todas las cosas con mi sabiduría, con mis talentos, con mi ingenio? Y lo último que hago es, hermano, ¿no oraría por mí? Lo último que hacemos es ir a Dios, porque no le creemos, porque no pensamos en este Dios que, como dice Pablo acá, y es como que con esta frase remarca algo, cuando dice, Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Él es el que está a cargo de todo. Él es el que puede. Pablo le está diciendo a Timoteo, hermano, este es el Dios que te manda estas cosas. Este es el Dios en el que creemos. Por eso, mi hermano, ¿qué piensa usted cuando piensa en Dios? ¿Qué le viene a su mente? En cualquier momento, en momentos buenos, en momentos malos, momentos de prueba. ¿Qué piensa cuando piensa en Dios? Bueno, y es mi deseo que hoy se vaya con este pensamiento, que nuestro Dios es quien tiene todo el poder y es invencible, en quien podemos tener absoluta satisfacción porque Él es el bienaventurado, que podemos ser alentados por la verdad de su carácter soberano, como dice Daniel capítulo 4, léalo en su casa, anótelo. Daniel capítulo 4 es el relato de uno que se las creía, que pensaba que se las sabía todas, Nabucodonosor. Nabucodonosor salió al patio de su casa, vio todo lo que hizo, y dijo, no, yo lo he hecho en mi poder y yo he hecho todo esto y yo. Y después, bueno, déjenme, se los leo. Daniel 4, solamente 2 versículos. Bueno, Dios lo disciplina, lo humilla a Nabucodonosor. Y dice en capítulo 4, versículo 34, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. O sea, Dios devolvió la razón, pues se había vuelto loco el hombre. Por eso es una locura, ¿no? Ignorar a Dios. Por eso es necedad, dice la Biblia. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Y escuche lo que dice Nabucodonosor: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces?
¿Qué haces? ¿Se da cuenta? Es tremendo. Esto no necesitamos. Por eso la palabra de Dios es el ánimo para el creyente y lo que nos dice acerca de Dios. ¿Cómo informamos a nuestra mente para pensar acerca de Dios? Con su palabra. No necesitamos ser animados, alentados, acompañados con palabras bonitas, con palmaditas en la espalda. Necesitamos recordar quién es el Dios que guía a los cristianos, que es muy diferente a nosotros, que es muy diferente y se revela en las Escrituras. Es muy diferente, por eso necesitamos pensar también, y en último lugar, en la eternidad y la santidad de Dios. Que acá es como que marca, Pablo va como subiendo de escalones y llega en versículo 16 a decir, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Pablo llega, acá explota, es como que no da más, es como que no encuentra palabras. Y llega a este punto de la eternidad y de la santidad de Dios, porque nadie más, dice Pablo acá, nadie más tiene inmortalidad. Nadie más tiene este nivel de inaccesibilidad. Nadie tiene esto. Pablo enfatiza esto con la frase, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Es decir, no hay capacidad de ninguna manera que los hombres en su condición caída puedan ver a Dios. No hay manera. Esto es tremendo, muy diferente Dios de nosotros. Ningún hombre, no dice, bueno, algunos, o los más santos, o los que han hecho buenas obras, pueden ver a Dios. No, dice, ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Esto es determinante. Pero en el contexto que Pablo lo dice, cobra sentido y es hermoso. Fíjese, porque dice que nuestro Dios, antes lo dijo, a su tiempo hará regresar a su Hijo, al Señor Jesucristo, que como dice 2 de Timoteo 1:10, Él ya sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es decir, nuestra transformación futura, mediante la cual seremos semejantes a Él, como leímos antes en 1 de Juan, porque le veremos tal como Él es lo maravilloso que Dios va a hacer por medio de Cristo. Porque sin Cristo esto de ninguna manera hubiera sido posible, ¿se da cuenta? Seguiríamos sin poder ver a Dios. Nunca jamás. Nunca jamás. Por eso Filipenses lo dice de esta manera. Pablo, Filipenses 3:20, dice, les recuerda la identidad a los creyentes. Le dicen, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Y muchos decimos, amén. Nos va a transformar para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y más adelante, bueno, ahí mismo, en 4:1, así que, o sea, como conclusión, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. O sea, que esto sea la motivación de ustedes, que la ciudadanía de ustedes como creyentes no está en esta tierra, que van a ser transformados, que las cosas van a cambiar, porque ustedes confían en este Dios que los va a transformar con su poder. Entonces, dice Pablo, estén así firmes en Él. Le veremos tal como Él es. Esto es maravilloso porque de esta aparición de Cristo, Dios se va a manifestar a sí mismo por medio de Cristo. Y por medio de ese acto va ahora Dios a ser accesible a nosotros. ¿Se da cuenta este Dios tan diferente? Porque acá dijo Pablo que habita en luz inaccesible. Pero ahora por medio de Cristo va a ser accesible a nosotros. Y nos va a dar algo que nunca podríamos tener fuera de Cristo, que es esta inmortalidad. Nos vamos a vestir de inmortalidad, algo que es exclusivo de Dios. Le veremos en Cristo. Vamos
a ser transformados, no vamos a ser destruidos. Antes el que veía a Dios, recuerda, en el Antiguo Testamento hay muchas escenas en donde los hombres de Dios, con miedo de encontrarse con Dios, se postraban, se tapaban la cara, se postraban. A Juan lo vemos en Apocalipsis, arrodillado y postrándose. Porque sin Cristo nadie puede ver a Dios. Y se humillaban y tenían miedo. Pero vamos a ser transformados. Los cristianos vamos a ser transformados. El que rechaza a Cristo no va a poder ver a Dios. No va a poder. Si usted no tiene a Cristo, si usted no se humilla ante Cristo, no va a ver a Dios. Por eso, en este cuerpo de humillación, pues, todavía con resabio de pecado, con necesidad permanente de recordar a Dios, por eso tenemos que recordarlo todos los días, pues si tuviéramos una mente perfecta, nos dirían una vez las cosas y, bueno, nuestras esposas saben, ¿no? Nos dirían una vez las cosas y ya está, si tuviéramos una mente perfecta, pero necesitan recordarnos, y recordar a Dios es algo. Pero vamos a ser transformados y vamos a poder verle. Todos los que hemos creído en Jesucristo vamos a poder verle. Eso es una certeza, y como toda doxología, Pablo es precioso, termina esta alabanza con un amén. Así sea. Amén. Pablo está confirmando que esto es así. Esto es así, y como siempre acostumbra Pablo, también es una invitación al lector y a nosotros a confirmar eso, si realmente es así, si es un amén de parte nuestra. ¿Qué viene, mi hermano, a su mente cuando piensa en Dios? O déjeme ampliar un poco esta pregunta, como para ir terminando. ¿De qué manera usted informa a su mente y a su corazón acerca de quién es Dios? Porque nos desmotivamos, fácilmente nos desmotivamos. Salimos por esa puerta y enseguida empezamos a pensar y nos desmotivamos y, no, esta semana. Seguramente acá está sentado y quizás está pensando en qué va a hacer de comer. Pero no se preocupe, hoy tenemos ágape. Así que no se preocupe por la comida. Y así, en esa desmotivación, empezamos a dejar de huir del pecado, como le habló Pablo antes a Timoteo. Dejamos de seguir las virtudes divinas, versículo 11. Dejamos de pelear la buena batalla. Nos desenfocamos de la perspectiva eterna. Por eso necesitamos. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo identifico eso? ¿Cómo sigo la justicia, lo correcto? ¿Cómo conozco esta única motivación verdadera para los creyentes? ¿Cómo lo hago si no es por medio de su palabra? Lea la Biblia, mi hermano. Lea la Biblia. Ahí está Dios revelado. Es su palabra. Es su palabra. La palabra de Dios. ¿Por qué busca en sus experiencias sensoriales? No lo busque. No, quiero sentir a Dios. No, lea la Biblia. Ahí está. Ahí está el Señor revelado. No tiene que sentir nada. Deje de buscar consejos novedosos. Deje de buscar frases motivadoras. Cuando Dios nos ha dado su palabra, Dios mismo, este Dios que Pablo está describiendo acá con todos sus atributos, se ha rebajado y se ha hecho hombre y además nos ha dado su palabra. ¿Por qué? ¿Por qué desprecia la palabra de Dios? Yo no digo que ver una predicación en YouTube esté mal, ¿no? Pero muchas veces pensamos que eso es leer su palabra. No es ver una predicación en YouTube. Leer su palabra es leer su palabra. Meditar en ella, pensar en ella. Luchar con el texto. A veces no entendemos. Y me encanta cuando un hermano me escribe y me dice: Germán, ¿qué quiere decir esto? Es porque estás leyendo su palabra. Listo. Eso es muy bueno.
Es muy bueno. Medite en la palabra de Dios porque ahí es donde Dios se ha revelado. Ahí es. ¿Acaso no nos dice, incluso Dios nos dice mismo, que su palabra es inspirada y que es útil? Dice, ahí en segunda, una página más, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y escucha el propósito, ¿no? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay que leer la Biblia, evidentemente, ¿no? Por eso Pablo después le dice, capítulo 4, ahí, te encarezco delante de Dios. De nuevo, es como una doxología. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué cosa te encarezco? Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Ahí está Dios revelado. Predicar la palabra. ¿Qué lo motiva a usted día tras día? ¿Cuál es? ¿Cómo se acuerda de Dios en su rutina diaria? Si lo que lo motiva no es el Señor, bueno, seguramente es algo, lo que lo está motivando es algo que no tiene poder, que va a caducar, que no es invencible, que va a caducar, que no es algo piadoso, que no es algo santo. Mi hermano va a tener que batallar en su corazón, va a tener que batallar con el mundo, posiblemente incluso en su propia familia. Cuando hay incrédulos en la familia, muchas veces nos quieren apartar de buscar a Dios de esta manera. Porque estar cerca de Dios es algo diario, es algo necesario, es algo que alimenta, es algo que sacia. Entonces pregúntese, ¿cómo busco enfocarme en Dios? A través de mis opiniones, a través de mis frases pegadizas que tengo en la mente, a través de lecturas fuera de la Biblia, pues también tenemos eso. A ver, a mí me encanta leer otros libros, ¿no? Y también mi esposa puede dar fe de eso. Pero eso yo entiendo, trato de ser consciente de que eso no es la Biblia. No es la Biblia, son autores. Son autores que hablan de cosas preciosas, algunos se han tomado el trabajo, una bendición, pero no es la Biblia. No es la palabra de Dios. No es la palabra de Dios. Tengo que tener ese cuidado. A veces tenemos muchas tonteras en la vida que creemos importantes y nos afectan. Pero yo me pregunto, ¿por qué razón no me afecta Dios y sus atributos? ¿Qué ocupa mi mente y mi corazón diariamente? Toda mi vida se va a ver afectada por lo que creo de Dios. ¿Qué cree de Dios? Bueno, eso le va a afectar su vida. Eso es así. Es 2 más 2. La matemática de Dios es más exacta. Cómo ocupamos nuestra vida. La sed de Dios, entonces, es una necesidad que los cristianos deberían tener a diario. Porque fácilmente el mundo nos quita esa sed y deberíamos volver a buscar a Dios en su palabra. No pasa esto por un sentimentalismo, no está condicionado por las circunstancias, sino por quién es Dios. ¿Quién es Dios y cómo lo conocemos por medio de su palabra? No piense que, incluso tenga cuidado de pensar que Dios aprueba su estilo de vida. Porque muchas veces pensamos eso. Decimos, bueno, Dios como que aprueba mi estilo de vida, y no, porque no conozco a Dios. Vivimos mucho descreyendo de Dios. ¿Cómo puedo pensar bien en Dios? Bueno, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Dios envió a Cristo, no para mejorarnos, de ninguna manera. No envió Dios a su Hijo porque nos vio un poquito mal o porque estábamos enfermos espiritualmente. La palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos espiritualmente. Efesios 2 dice, muertos en delitos y pecados, incapaces de ir a Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice que el hombre natural
El hombre natural es el incrédulo, el que no... El natural, el que vino así, sin Dios. Dice que ese hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, o sea, es necesaria la acción del Espíritu Santo para que la crea. Y Romanos capítulo 8, versículo 7 dice algo similar, que los designios de la carne, o sea, los pensamientos del ser humano, son enemistad contra Dios, porque estos designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios. Y no solamente no se sujetan, que dice que no pueden. No pueden. Esa es la condición, el rechazo natural que tenemos de Dios. Esa es su condición, mi amigo. Si usted no tiene a Cristo, usted tiene esta incapacidad de ir a Dios, está muerto en sus pecados, está en su corazón, está rechazando a Dios. Lo rechaza. Y tiene una condición que no tiene arreglo. Humanamente no tiene arreglo. Es como un motor fundido. Ya, no tiene arreglo. Como una herramienta perdida, como un árbol sin agua, sin vida, que tiene que ser arrancado. Su vida es como una neblina. Nuestra vida es como una neblina y estamos próximos a encontrarnos con nuestro Creador. ¿Cómo se va a presentar delante de Dios? ¿Cómo se va a presentar delante de Dios? ¿Con qué pretende justificarse delante de Dios? No, Señor, pues yo te serví todo este tiempo. Muchos me dirán, ¿no? En aquel día yo hice esto, aquello, lo otro. ¿Con qué? Si no tenés a Cristo, no podés presentarte con nada. Si usted no se arrepiente, si no tiene a Cristo, no se arrepiente, no cree en la obra de Cristo, de ninguna manera Dios le va a aceptar. Si no confía en Jesucristo como aquel que puede perdonarle y darle vida, porque Él es el dador de la vida, de ninguna manera podrá acceder a esta luz inaccesible, como dice Pablo ahí en Timoteo. No va a poder hacer nada. Por eso la invitación del Evangelio es: venga a Cristo. Arrepiéntase, venga a Cristo, por favor. Por favor, porque el tiempo es corto. Y este tiempo corto es el tiempo de gracia que le está dando Dios. Y no va a tener excusa. No va a tener excusa. El día de mañana no va a tener excusa delante de Dios de que nunca escuché de Jesucristo. Por eso, por favor, venga a Cristo. Deje de rechazarle y venga a Cristo. Porque en aquel día, muchos, todos, en definitiva, Filipenses lo dice, que todos van a doblar sus rodillas. Todos van a doblar sus rodillas. Muchos vamos a estar así, de rodillas, pero en adoración, asombrados de que esta luz inaccesible ahora por medio de Cristo es accesible. En aquel día, pero muchos van a estar de rodillas esperando el juicio. ¿Se imagina? ¿Se imagina ese contexto? Por eso no pierda tiempo. Si usted no tiene a Cristo, no pierda tiempo. Venga, la única manera de acercarse a Dios, de conocerle y de pensar correctamente en Dios es a través de Jesucristo. No hay otra manera. De hecho, Jesucristo mismo dijo que Él es el camino al Padre y que nadie va al Padre si no es por Él. No hay otro. Y la única manera de pensar en Dios, como nos hacemos la pregunta esta mañana, es por medio de Cristo. Y de esa manera, los creyentes encontramos en Dios la verdadera motivación para servirle, para serle fieles hasta el final. Termino con una frase de un pastor anglicano, J.I. Packer. Escribió un libro que se llama El conocimiento del Dios Santo. Es un libro, tiene casi 60 años ese libro, de la década del 70. Y escribió lo siguiente, acerca de lo que lo motivó a escribir ese libro, El conocimiento del Dios Santo. Y él dice, la convicción que sustenta este libro es la de la ignorancia sobre Dios. Ignorancia tanto de sus caminos como de la práctica de la comunión con Él.
Esta ignorancia está en la raíz de buena parte de la debilidad de los cristianos y de la iglesia en la actualidad. Casi 60 años estamos hablando. Cualquier parecido con la realidad. Y él sigue diciendo, dos tendencias desafortunadas parecen haber producido este estado de cosas. Primero, que la mentalidad del cristiano se ha conformado al espíritu moderno. El espíritu vale decir, que concibe grandes ideas sobre el hombre y solo deja lugar para ideas pequeñas en cuanto a Dios. Mantenemos a Dios a distancia, lo negamos, hemos permitido que Dios sea remoto, Dios se ha vuelto pequeño y esos cristianos se han empequeñecido. Segundo, la mente cristiana ha sido perturbada por el escepticismo moderno o el no creer que el mundo propone, el no creer en Dios. Y por eso la Biblia, dice este autor, la Biblia es atacada, la unidad de la verdad es puesta en juicio, la incertidumbre y la confusión en cuanto a Dios caracteriza nuestra época. Y eso es al principio, al final del libro, como que cierra el autor, dice que nuestro pensamiento evangélico, es decir, nuestro pensamiento informado por las Escrituras, corrija nuestro pensamiento emocional. Que nuestro pensamiento evangélico, basado en las Escrituras, corrija nuestro pensamiento emocional. Y por eso Pablo termina diciendo, y releo el pasaje de hoy, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión, delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento. El mandamiento se refiere a su palabra, que lo guardes sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Oramos. Señor, queremos darte muchas gracias por recordarnos a través de tu palabra quién eres tú, Señor. Y pedimos, por favor, nos ayudes a cada uno en lo particular, Padre, ayúdanos a ser persistentes en ir a tu palabra, en seguir el consejo de Pedro, ahí en 1 de Pedro 1:13, de ceñir los lomos de nuestro entendimiento, de ser sobrios y esperar por completo en aquel que está pronto a venir a buscarnos. Padre, por favor, cuida a tu pueblo como lo has hecho, siempre lo haces, siempre guardas un remanente fiel, Señor, pero también conocemos nuestras debilidades, limitaciones, luchas diarias, y por eso queremos ir a ti diariamente, Señor, y pedirte tu auxilio. Señor, tú eres el Dios que tiene todo el poder. Tú eres el invencible. Tú eres el eterno y santo Dios, soberano. Y que eres el bienaventurado, como dice Pablo acá. Estás satisfecho en ti mismo y no necesitas nada de nosotros. Nosotros te necesitamos a ti. Y te damos muchas gracias porque hoy los creyentes podemos con confianza ir al trono de la gracia y encontrar auxilio para los momentos precisos en donde necesitamos recordarnos estas cosas. Señor, gracias porque hoy podemos acercarnos a ti por medio de Cristo. Señor, no habría otra forma de ninguna manera de poder disfrutar de esta relación contigo si no fuera por Cristo. Y por eso, Padre, también pedimos, por favor, ten misericordia de aquellos que aún no están considerando o están rechazando
y piensan que ellos mismos pueden acercarse a Dios sin este precioso mediador que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Pedimos por favor, Señor, que hables a sus corazones, los llames, Señor, de manera eficaz para que ellos no puedan resistir ese llamado. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, porque la tenemos accesible para todos los días poder ir a ella y meditar en quién eres tú, Señor. Pedimos que conforme vamos creciendo en esto, en conociéndote, Señor, tú nos ayudes a que nuestras vidas sean coherentes con la teología que tenemos en nuestra mente, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por esta mañana que podemos venir juntos a adorarte, y pedimos, Padre, ayúdanos al continuar este día, que todas las cosas que hagamos sean para tu gloria, para tu honra, que sea coherente nuestra vida, Señor, al Evangelio. Por favor, ayúdanos porque tú nos conoces, en la intimidad nos conoces nuestras flaquezas, nuestros aires de superioridad, Señor, que creemos que somos la gran cosa, y cuando nos enfrentamos a doxologías como este tipo de alabanzas, Señor, podemos darnos cuenta, y esto es de tu gracia, darnos cuenta de cuán pequeños somos. El único grande, el único inmortal, eres tú, Señor. Pedimos, Padre, tu guía en el resto de esta semana. Gracias también por poder ahora celebrar la Cena del Señor. Pedimos también que nos acompañes en ese momento y que sea también un tiempo de reflexionar en la manera en que tu grandeza, también tu Hijo, el Señor Jesucristo, la abandonó a esa grandeza para venir y dar su vida por pecadores como nosotros. Señor, hoy podemos hablar contigo, hoy podemos cantarte, podemos leer tu palabra, podemos descansar y esperar en ti solamente por esta obra maravillosa que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, Señor. Gracias. En su nombre oramos. Amén. Amén.